Estamos escuchando el tráiler de La Historia Oficial, que se repuso hace 30 años de su estreno y además que ganó el Oscar. Bueno, y estamos ya en otros estudios con el gran escritor Sergio Olguín. ¿Cómo estás, Sergio? Qué alegría tenerte de vuelta en Arinfo. Bueno, gracias. Muy contento de estar acá con ustedes. Bueno, se estrena La Historia Oficial, una película Sí. que te vamos a preguntar de todo, ¿no? Uy. Así que ya empezamos. Una película que en su momento había impactado muchísimo Sí. y que algunos gansos de ese momento, cuando ganó el Oscar, dijeron que no, que era un Oscar político, que era... Sí. A mí me pareció una película que en su momento me movilizó mucho, ¿no? Sí, fue muy fuerte en ese momento porque todavía estaba todo muy reciente. Es este año 86 la película, 86. ¿no? El estreno, la realización todavía es anterior. Sí. Así que estaba todo muy a flor de piel lo ocurrido durante la dictadura. Y me parece que fue el primer testimonio artístico importante sobre la dictadura, ¿no? Y de ahí también el éxito en su momento de la película, que tiene que ver con la necesidad que tenía la gente en ese momento también de conocer lo que había ocurrido, y discutir alrededor de eso, ¿no? Claro. Y además tenía en Norma Leandro Sí, claro. y en Héctor Alterio, que era terrible, ¿no? Daba ganas de pegarle a Héctor Alterio. Patricio Contreras, todos actores muy buenos y unas muy buenas actuaciones en una película que a su vez era muy ágil, algo no tan común en el cine argentino de esos años, ¿no? Sí. Era una película bastante abarcativa en cuanto a públicos, ¿no? No era una película de esas que eran muy típicas de los años 80, del comienzo de democracia, de esas películas argentinas complejas y vanguardistas, sino que era una película para un público muy masivo y de alto nivel actoral, de dirección, ¿no? Por eso hizo un gran laburo. Sí. Me parece que sí, que ha sido muy importante para la historia del cine argentino, ¿no? Sí. Te llevas bien con el cine, ¿no, Sergio? Sí, no tanto ahora, no veo tanto cine ahora. Soy parte de esa gran manada nueva que es la que de los que ven series, ¿no? Veo mucho más series, tal vez porque veo más en casa que saliendo de casa, ¿no? Claro. Más fácil quedarse en el living viendo una película que yendo al cine. Claro. Pero sí, me interesa. Lo que pasa es que, como te digo, encuentro más sorpresas narrativas en las series de televisión, con un amplio espectro, ¿no? Las series, ¿no? De algunas series norteamericanas, las series inglesas, algunas nórdicas, que el cine, ¿no? Qué sé yo, no sé. Sí. El Spotlight, por ejemplo, Spotlight, la película que ganó el Oscar, Sí. A mí la verdad me pareció muy floja, muy... En realidad todos los Oscars. Sí, en general sí. En general pero, hace muchos años. Claro, pero esa, por ejemplo, que fue como la película del año para muchos, de hecho ganó el Oscar, pero no solo por eso, sino que incluso colegas, periodistas la dieron como una obra maestra. A mí me pareció un telefilm barato, berreta. Sí, yo creo que lo que pesó es el tema, que mucho tiene que ver claro, tu pedazo de novela que te escribiste, No hay amores felices, estamos con Sergio Olguín, tiene mucho que ver Spotlight con una parte de la historia de No hay amores felices, ¿no? Sí. Puede ser, sí. Lo que pasa es que la diferencia fundamental es que lo mío es absolutamente ficción y lo de ellos está basado en un caso real al que se atan a rajatabla. Entonces, cuando vos te atás a rajatabla a algo que tiene que ver con la realidad, la creatividad queda de lado. Y ahí los personajes son muy chatos porque evidentemente no podían incluirle cosas extrañas a esos personajes porque eran seres reconocibles en la calle. Entonces no puedes, qué sé yo, hacer a la chica periodista como en la mía que anda en un montón de aventuras locas fuera de la investigación periodística. O no puedes meter a un director de un diario, no sé, qué sé yo, que le guste drogarse en su casa a la noche cuando está solo, porque eso atentaría contra la figura del director del diario de ese momento. Entonces hay como unos límites creativos que atentaron a la calidad artística de la película, para mi gusto, ¿no? Claro. Reaparece Verónica Rosenthal, que yo a estas alturas yo casi de la familia. Es lo que uno tercera aparición. Sí. Tercera aparición. Realmente, vamos a hablar de Verónica Rosenthal, vamos a hablar de tu novela No hay amores felices.
realmente me encantó. Bueno, me encantó. Vos tenés una virtud extraordinaria, sí, que en varios reportajes que te hice, yo te lo dije, ¿no? Sí, sí, que sí, es la manera de empezar las novelas, ¿no? Claro, yo recibí el libro, ¿no es cierto? Y ya a partir de eso ya no pude dejarlo, ¿no? Creía que era el final de las vacaciones y no sabía que era el final de todo. Faltaban pocos minutos para que se terminara de derrumbar su vida, tal como la había conocido hasta ese momento. Ya nada volvería a ser igual. Bueno, es imposible no seguir leyendo. Esto es extraordinario, porque vos sabés que yo siempre digo, ¿no? Sí. Yo creo que hay que empezar bien. Como sigas después, no sé. Sí, pero hay que empezar bien. Es importante. Es importante un buen principio, ¿no? Sí. Tiene que ser como un masazo, ¿viste? Sí. Realmente. Así que bueno, vamos a hablar con Sergio Holguín, excelente escritor, el escritor de Oscura Monótona Sangre, que ahora me vas a contar que hay un proyecto dando vueltas. El escritor de la excelente novela también La fragilidad de los cuerpos. Ahí tenés un peliculón impresionante. Y también de la excelente novela Las extranjeras, ¿no? Ya casi al nivel de Henning Mankell estás. Bueno, no, a nivel creativo y artístico y estético de calidad no, pero sí en cuanto a la él siempre tan humilde. No es esa cuestión de humildad, es esa cuestión de realismo. Sí a nivel de proyecto en cuanto a que mi intención es como Mankell, que hizo 10 novelas de Wallander, algunas ahí medio que también tenían que ver. Mi intención es hacer 10 novelas con Verónica Rosenthal. Qué bárbaro, entonces ahí novela para rato. Vamos a ver si no la hagas envejecer, por favor. Un poco sí. No, dejala ahí en 33. No. Bueno, ya estamos acá con Sergio Holguín en estudios y nos vamos a la pausa y en un rato hablaremos de todo, ¿eh? Muy bien, segunda hora del programa, estamos escuchando el tema principal de Bullitt, aquella película de Steve McQueen, un policial impresionante de suspenso, que bien podrías haberla escrito vos, Sergio Holguín. Ojalá. Este excelente escritor que está hoy con nosotros, ¿eh? Bueno, nuevo libro, sí. No hay amores felices, tercera parte de la saga, sí, de Verónica Rosenthal, una periodista con agallas, una periodista bastante particular. ¿Cómo apareció esta tercera parte? Bueno, esta es una historia nueva de Verónica Rosenthal. A mí me interesa mucho que cada novela se pueda leer de manera independiente para que aquellos que quieran leer No hay amores felices, si no leyeron ninguna de las otras dos, no se sientan perdidos ni nada. Entonces hay siempre como un nuevo comienzo de la historia de Verónica Rosenthal en cada libro. Lo que pasa es que de novela a novela ese personaje va levemente cambiando, ya no es la misma, de la fragilidad y sus relaciones personales no son iguales. Entonces acá la encontramos en un momento donde ella está muy deprimida, muy metida en una especie de torbellino amoroso, donde está enganchada con alguien que no quiere saber nada con ella, que es Federico. Por otra parte, en el trabajo no se siente cómoda como periodista, siente que ya no puede escribir y que no le interesa ningún tema para llevar adelante un artículo. Y en ese estado tan bajo de su propia vida empieza a haber algunos signos alrededor de ella que la llevan a replantearse eso y salir adelante, ¿no? Como en esos viejos no policiales, en las películas de vaqueros donde el vaquero retirado y ya borracho y hecho bolsa decide, digamos, salir de nuevo a la aventura en busca de justicia, ¿no? Claro. Está realmente deprimida en varios momentos, ¿no? Sí. Te digo que da hasta ganas de abrazarla. Sí. A veces da ganas de matarla y a veces da ganas de abrazarla. Depende del día, el momento. Es un personaje complejo. Sí, tiene un amigo que ya se había visto en la anterior novela, que es el whisky. Sí, a ella le gusta mucho tomar desde la primera novela, es una fanática sobre todo del bourbon. Acá toma cualquiera porque es lo que haya, pero bueno, es lo que venga toma. Hay muchas referencias cinematográficas, no, quizás no tantas. No sé si pero no tantas. Por ejemplo, hay una que me gustó, que es la que define,
Dice que a ella la ve parecida a Anne Baxter en La Malvada, pero hay otro que le dice Silvana Mangano en Arroz Amargo, que era, hablando en castellano, una minona infernal. Sí, para los estándares de la época. Probablemente hoy un joven diría, no, nada que ver, tiene piernas cortas, claro, como a Marilyn, digamos. Claro. Bueno. ¿Por dónde andaría hoy, por ejemplo? No, claro, todo eso lo dice un personaje con respecto a la otra Verónica, a la Verónica, a la otra, a la novia de Federico. Sí, claro. No, yo creo, a mí me cuesta mucho definirla físicamente a Verónica Rosenthal, o sea, claro, eso, ¿por dónde andaría Verónica Rosenthal físicamente? A mí me parece que es una chica alta, básicamente, flaca. Flaca, me parece que se cree más linda de lo que es, lo que le permite parecer más linda, o sea, no sé si es tan linda ella o tan atractiva, pero ella se comporta como si lo fuera, y eso es fundamental en la vida, ¿no? Comportarse como lindo, digamos, es la belleza en sí misma. Claro. Y en el caso de Verónica creo que tiene eso, como tiene una personalidad muy fuerte, muy imponente, me parece que es eso lo que más atrae de ella, ¿no? Entonces siempre trato de dejar igualmente librado a la imaginación del lector, que cada uno se hace una película distinta con el personaje. Por lo general usa el pelo corto, no sé, no me cuesta definirla, o en términos a qué actriz internacional y de qué época, de otra época, no importa, no me cuesta, no sé. Vos sabés que a mí se me apareció la imagen de, ¿te acuerdas de Jane Birkin? Claro, sí. Una cosa. Jane Birkin es muy frágil. Es muy frágil. Sí. Esta tiene más fuerza. Sí, Jane Birkin da más fuerza. Más, que necesita ayuda. Esta se arregla sola. Después se mete en problemas tan graves que necesita ayuda. Pero en principio es una persona que va con mucha personalidad hacia adelante. No sé qué sé yo. Claro. ¿Hay algún intento de hacer alguna película con esto? No exactamente. Hay un proyecto muy serio de serie. Que se está tratando de cerrar todavía. Qué bárbaro. Pero todavía no hay nada muy, digamos, no se puede contar, digamos. Sí que hay negociaciones, que hay una productora argentina importante que está asociándose probablemente con algo de afuera. Ni siquiera yo sé si es un canal de afuera, un sistema de tipo Netflix de afuera, pero sí que se está trabajando mucho en eso. Y ya hay, digamos, unos especie de proto-guiones, no son guiones todavía, son tratamientos de la historia de desarmar la novela La fragilidad de los cuerpos en 8 o 10 capítulos. Ojalá salga eso y ojalá después se pueda hacer las otras novelas, la segunda, la tercera, la cuarta temporada de la serie. No sé si es un éxito, si es un fracaso va a quedar solo en la primera. No, aparte, pero sí hay un proyecto. Hay muchísimo material para hacer una serie, pero impresionante. Sí, hay un personaje sobre todo y un entorno de ese personaje. Verónica Rosenthal tiene una personalidad que permite y una forma de actuar y un entorno que le permite, digamos, moverse en distintas historias, ¿no? Claro. Como que vos podés inventarle a Verónica Rosenthal no sé, 20, 30, 40 historias, que es un personaje que funciona, porque es una periodista que investiga y con una vida personal muy particular. Entonces la suma de eso hace que puedas imaginarte todo el tiempo situaciones que pueden ser protagonizadas por ella, ¿no? Claro. ¿Cómo sería el casting para ubicar a la actriz que haga Verónica? Claro, a mí la gente de la producción me decía, ¿vos te imaginas a alguien? Le dije, no me imagino a nadie. No tengo a una actriz de ahora acá, o argentina, o de afuera, me costaría mucho definirla. Prefiero que lo haga la gente digamos, que se dedica a eso, que imagino que lo sabe hacer mejor que yo, y que probablemente van a elegir a alguien que está muy bien, ¿no?, para el personaje, y que no va a tener nada que ver con lo que todos nosotros nos imaginamos, porque eso pasa, uno se hace una película, me ha pasado siempre que he visto una película después de haber leído el libro, que nunca es como te lo imaginas, ¿no? Salvo algunos casos muy excepcionales, ¿no? Pero no sé, qué sé Hoy yo. hablábamos de Papillón, por ejemplo, que fue superior la película a la novela, digamos, ¿no? Sí, yo ya ni me acuerdo qué fue lo primero, si vi la película pero yo ya sabía que era Steve McQueen, claro. Pero me acuerdo de haber leído a mí me gustó mucho la novela cuando la tenía 14 años cuando la leí, no era muy chico. Sí, es una gran novela. Sí, muy... el caso de Verónica, claro, tendría que ser una actriz. Yo no sé, por ahí habría que elegir a alguien desconocido, ¿no? Hacer un casting. No sé, y lo que pasa es que si no sé con
cómo será la serie. Sospecho que se va a hacer con mucha producción. Sí. Y en general, cuando hay mucha producción, van a lo seguro. Y ir a lo seguro van a esos actores famosos. Claro, ¿no? claro. Para el protagónico, sobre todo. Claro. De hecho, ahí se dan situaciones muy raras, porque en La fragilidad de los cuerpos el coprotagonista es Lucio. Pero el coprotagonista de la historia de Verónica Rosenthal es Federico, no Lucio. Claro. Lucio es el protagonista de la primera novela. Entonces, si la intención es mantener a la serie, claro, el protagonista masculino tiene que ser Federico. Entonces, claro, es una situación rara porque va a haber que darle letra a Federico desde el comienzo de la historia, cosa que en La fragilidad no ocurre de manera tan marcada. Acá sí, en la última No hay amores felices, sí. Prácticamente está en toda la historia. Sí. Es muy gracioso cómo Federico no nace cuando estoy armando la novela, no tenía pensado incorporar a Federico como personaje, no existía. Yo lo que quería necesitaba a alguien que le llevara unos papeles del estudio del padre a donde se iba a encontrar con un bar, ¿no? Que tenía que pasar una información. Y se me ocurrió pensar en alguien que había tenido una historia con ella para hacer una escena, nada más. Y a partir de ese momento Federico empezó a crecer, que de hecho es el que permanece casi hasta el final del libro, y a partir ya de Las extranjeras se convierte en coprotagonista, sí, ¿no?, de la novela. Sí. E incluso es una especie... yo lo que noto es que cada vez que tengo que escribir una escena con Federico y ella, me divierto mucho. O sea, los diálogos entre Federico y Verónica los disfruto como... acá están muy graciosos siempre, parece que los dos son como casi personajes de una comedia cuando están juntos, ¿no? Que tiene que ver con ese feeling que se generó entre ellos, y de ese amor que tienen. Se nota que hay un amor muy profundo entre ellos, ¿no? Más allá de que gran parte del tiempo no la pasan juntos, ¿no? Claro, hay una escena muy simpática acá que es como una especie de reencuentro, que es muy simpática, que ellos van a tomar algo con otros personajes, pero sin embargo está latente esa cosa, viste, que está ahí presente, que no saben cómo manejar. No, y además es muy gracioso todas las especulaciones que hacen ambos con respecto al otro, ¿no? Porque siempre están pensando que el otro no quiere saber nada con él o con ella. Y en cambio están los dos siempre muy interesados en la vida del otro, ¿no? Hay una cosa muy de mucho amor entre ellos, que bueno, tengo que ver cómo se sostiene, porque justamente el título, en realidad, yo creo que el título apareció casi al final del libro. Ajá. Tuve otros títulos por ahí que no me terminaron de convencer, pero a mí lo que más me llama, digamos, lo que más me atrae del título es que No hay amores felices implica que es muy difícil en realidad contar la felicidad en una novela, ¿no? No hay amores felices en la literatura, es raro contar una historia de amor feliz. O sea, puede terminar feliz, puede comenzar feliz, pero no puede desarrollarse de manera tal que no haya conflicto, porque la literatura necesita del conflicto. Entonces, el problema que tengo con Federico y Verónica es que no pueden ser felices. Si no, se me termina la saga. Si ellos dos van a estar juntos el resto de su vida y no van a tener ningún problema, se me termina. Entonces, tengo que ver qué hago, si los caso, los separo, les pongo hijos. Dales algún chambuí en la próxima. Pasan cosas. Aquí hay un momento muy dulce que... Viste, él le dice te extraño y ella también le dice te extraño, pero viste, no hay una concreción. La felicidad es no hay amores felices. No hay amores felices en la literatura, al menos. En la vida real, por ahí mantengamos el optimismo y la esperanza, porque si no nos tenemos que suicidar. Claro. He notado que estás manejando mucho más el humor. Que se daba en los otros también, pero acá me parece hay un texto que está muy bueno. El alcohol hace estragos, sin embargo hay algo que hace más estragos que el escabio, y es la religión. El opio de los pueblos, como definió con su certera prosa el injustamente desacreditado Karl Marx, ¿no? Inclusive Nietzsche va mucho más allá, ¿no? Dijo que la iglesia es un manicomio católico. Me divertí mucho también con ese personaje. El que habla ahí es Rodolfo Corso. Muy bueno. Es la suma de dos amigos periodistas míos que son Rodolfo Palacio y Pablo Corso, dos periodistas con los que jugamos habitualmente al pádel. Entonces todo el episodio del partido de pádel que aparece ahí en el medio también es un guiño a mis amigos, ¿no? Con los que ahora no estamos jugando tanto, pero seguimos teniendo esa costumbre noventista de jugar al pádel. Y Rodolfo Corso, que también los personajes
lo bueno de sostener una serie de novelas con los mismos personajes es que esos personajes se van desarrollando de una manera distinta a cómo quedan en una novela, o sea, van evolucionando. Entonces Rodolfo Corso, que en la primera novela era un personaje medio como que lo único que le interesaba era tirarle onda a Verónica, y era buen periodista, pero no mucho más que eso, en esta novela lo que gana es de una capacidad barroca para contar las historias y las cosas, que es muy gracioso, ¿no? Como personaje. Me parece que todo lo que él va haciendo va aportándole un toque de humor, como vos decís, mucho mayor que en las novelas anteriores. Sí. Y de hecho me cuesta ahora la idea de no incorporarlo también en la cuarta novela. A mí lo que me pasa con los personajes es que se me pegan, entonces me cuesta sacármelos de encima. Y creo que en la cuarta novela voy a tomar muchos de los que están acá. Creo que va a seguir Rodolfo. Ya estoy ansioso. O sea, venís escribiendo cada año y pico. Sí. Dentro de un año y pico. Es raro, porque esta novela ya estaba lista hace un año atrás. Faltaba, digamos, corrección, pero justo fue el momento de que la editorial donde yo publico fue absorbida por un grupo mayor, que es el grupo Random House. Sí. Hubo que ajustar planes de edición, cambios, se cayeron libros que tenían que salir. Entonces se fue moviendo la fecha de publicación hasta que se llegó a marzo de este año. Pero estaba hace mucho. Mira vos. De hecho, tengo una novela terminada ya que no es de Verónica Rosenthal. Así que muy probablemente ya me ponga en algún momento a escribir sobre Verónica Rosenthal de nuevo, ¿no? Porque ya para el lector de ahora la sensación es que yo estoy con Verónica Rosenthal, digamos, en estos días. Pero yo hace un año que no escribo sobre Verónica Rosenthal. Corregí, cambié algunas cositas. Bueno, ahora nos vas a contar después de qué se trata la nueva novela también. Sí. Seguís con el humor. Acá me reí muchísimo. Alcohólicos Anónimos, que se hacía en una iglesia. El tipo fue a un tratamiento que se hacía ahí, y este tipo salió de ahí curado, pero de tanto ir al santuario se convirtió en un cristiano. Cristiano. Es muy gracioso. Sí, igual la novela trato de aclarar que no es Alcohólicos Anónimos, que justamente, si bien a veces se utilizan en los edificios de la iglesia, el Alcohólicos Anónimos es un lugar absolutamente laico, digamos, no sé cómo denominarlo, no religioso. Claro. Este es, a propósito, en función de la historia, un grupo de origen católico, ¿no? Que se mimetiza con Alcohólicos Anónimos, pero no es Alcohólicos Anónimos, ¿no? Claro. Y el nombre, además, la referencia histórica que haces, porque se llaman Cristo Vence, que usaron los católicos que derrocaron al general Perón. Sí, tienen un título, un nombre parecido. El mismo nombre. Sí. Bueno, hay algunos temas que te metes acá, con la iglesia, con la pedofilia, todo eso, que bueno, la película esta que nombrábamos antes, tocan esos temas. Es un tema siempre muy escabroso, ¿no? ¿Cómo te llevas con ese tema? ¿Y cuál sería una solución desde tu punto de vista intelectual? No, a ver, con respecto al tema desde el punto de vista literario, nada me parece escabroso como tema. Claro. Digamos, a mí lo más complicado y difícil de este libro para mí fue escribir el capítulo 8, que es el capítulo en el que un padre tiene que velar a la hija, digamos, ¿no? Sí. Y ese capítulo para mí fue muy difícil de realizar. Duro, y de hecho de ahí se dolor, termina, mucho dolor. Como que además necesitaba que fuera un corte, o sea, ahí se termina una parte de la novela, como que había que empezar todo de nuevo, de cero. Los demás temas no me llegan tanto en cuanto a que me parece que todo es fácil, en cuanto que te pones a escribir es una historia más, digamos, ¿no? Incluso sea misma historia de ficción, entonces uno se mete, pero se mete en el momento de la escritura, ¿no? En general uno trata de que no tenga mayores consecuencias. El tema de la iglesia a mí me interesaba mucho más, no es tanto el tema de la pedofilia que aparece de manera lateral, ¿no? En ese obispo tan mala persona, que digamos complementa esa imagen de mala persona que uno va construyendo con ese obispo, con el obispo Noés. Un monstruo como los ha habido en la iglesia históricamente, como lo ha habido en la iglesia argentina y en otras partes de América, en México. Ha habido obispos también vinculados con la pedofilia de manera muy fuerte. Pero me interesaba sobre todo, digamos, como parte de una cosa mayor, como que la pedofilia no era digamos, el tema central, sino que en todo caso era como una especie de mayorista de maldades, para decirlo de alguna manera, no solo había, digamos, abusado de una chica cuando la chica era joven, casi una niña, sino que se dedicaba también a entregar chicos en adopción a familias católicas, quitándoselo a los pobres de
Claro, ese es otro tema, ¿no? La adopción ilegal. Ilegales, que es un tema también recurrente en la historia argentina y en otras partes. De hecho, lo que yo tomé como modelo narrativo de la historia es el caso no argentino sino español, donde hubo una monja que desde los años 50, 60 hasta los 2000 casi, entregaba a chicos en adopción, sacándoselo a las mujeres pobres, solteras, en situaciones siempre de indefensión. Sí. Esta monja le robaba a los chicos y se los daba a otra familia. Todo esto saltó de una manera muy loca, muy rara en España en los últimos años, y cuando la estaban por enjuiciar a la monja, la encerraron en el convento de su orden y apareció, digamos, un comunicado diciendo que se había muerto. Y nadie sabe si se murió o no, está encerrada ahí, probablemente. Ya tiene como 100 años la vieja, ¿no? Sí, sí. Pero esa maldad, ¿no?, vinculada con algo que se supone que no tiene que ver con la maldad, que es la religión, me llama mucho la atención, me parece muy atractivo desde el punto de vista narrativo. Después las soluciones me parece que tiene que ver con otras cuestiones. No sé si hay soluciones. Me parece que lo que no... la gente vinculada a una religión, sea cual sea la religión, no tiene que tener ningún tipo de ventaja o de distancia o de posibilidades distintas al resto de la sociedad, ¿no? Yo creo que de la misma manera que hay curas pedófilos, también hay padres pedófilos, hay no sé, amigos pedófilos, qué sé yo, no sé, o sea, no tiene que ver solamente con la religión. En general lo que pasa en esos casos es que hay un vínculo más estrecho por la cercanía y obviamente por el riesgo que significa, y además por digamos la carga moral que implica la de un sacerdote para alguien que cree en la religión. Claro. No me parece que haya que modificar en ese sentido, sí, digamos, obviamente el tema del celibato me parece que alimenta la represión sexual, no solo con respecto a la pedofilia, sino contra la sexualidad en general. Claro, por ejemplo, ¿no habría que terminar ya con eso? Pero eso, en todo caso, es una decisión que se tiene que tomar dentro de los propios católicos, no es algo que tiene que ver con la sociedad en general. A mí me molesta mucho cuando la Iglesia Católica se quiere meter en mi vida, cuando me dice que yo no puedo abortar, bueno, una mujer no puede abortar, que no podés vivir, no sé, en pareja sin estar casado, claro, que no puedes. Bueno, a mí me molesta mucho que la Iglesia se meta en mi vida. Y por otra parte me parece que la Iglesia tiene que resolver sus problemas dentro de su propia... Porque a mí no me influye si se casa o no se casa los curas. Yo soy un ateo, digamos, formado medio católicamente por una madre católica, pero ateo. Como digo yo, ateo no ortodoxo, por a veces dudo de la inexistencia de Dios. No de la existencia, sino de la inexistencia. Pero me parece que justamente cada religión debe resolver sus problemas. Si quieren una religión donde todos quieren pintarse el pelo de rubio, y que hagan una religión que se pinta el pelo de rubio, ¿viste? Pero después no estén sufriendo porque no pueden usar el pelo negro. Y acá lo mismo, me parece que si uno ve el desarrollo histórico de la religión, no tiene mucho sentido que los sacerdotes no se puedan casar. No hay nada que prohíba históricamente en los textos más antiguos de la religión cristiana que prohíban o que obliguen al celibato, ¿no? Claro. Ha habido, sí, qué sé yo, no sé, hay escritos misóginos con respecto a la mujer, como también lo hay en los textos de judíos, que es de donde viene la religión cristiana, pero me parece que todo eso, digamos, va evolucionando con los años. Digo, la visión que tiene hoy la religión católica en algunos sectores o la religión judía con respecto a la mujer no es la que aparece en los textos del Antiguo Testamento o en los de los padres de la Iglesia, porque va evolucionando eso también. Y eso creo que debería llevar a que los sacerdotes puedan volver a tener pareja como lo tenían antes, porque esto tampoco es tan antiguo, ¿no? Si bien había celibato desde la antigüedad, también hubo sacerdotes casados hasta mínimo, no sé, en la Edad Media por lo menos. Sí, pero además, viste, nosotros siempre lo comentamos acá, es imposible de evitar, digamos, sentir deseo. Pero supongamos que... Salvo que te castren, sí, pero supongamos que sí, me parece que también hay que respetar esa decisión. Si alguien que decide ser célibe, y serlo sin necesidad de ser cura, ni incluso... Bueno, está bien, qué sé yo, es una decisión. Claro. Me molesta cuando
queremos decidir qué se puede y qué no se puede, pero que los otros tampoco vengan a decir sobre nosotros qué podemos hacer. Si alguien quiere tener 5 esposos, 5 esposos, bueno, si lo puede hacer, que lo haga, se le da el cuero. Claro. A mí no me daría el cuero. Venimos del 40 aniversario del golpe, ¿no? Sí. Yo te preguntaría, tengo ganas de preguntarte, ¿no tendría que pedir perdón la Iglesia por el rol de la dictadura? Sí, yo creo que no solo la Iglesia, pero sí, la Iglesia debería por ahí hacer un mea culpa mayor del que hizo. Igual los mea culpas son raros, ¿viste? Yo me acuerdo del Partido Comunista que vivía haciendo autocrítica cada 2 años, la nueva autocrítica del Partido Comunista, ¿no? Sí. Todo lo que dijimos estaba mal, ahora vamos... Sí. Lo que sí sé es que la Iglesia se ha comportado institucionalmente pésimo durante la dictadura, como lo ha hecho antes incluso de la dictadura, pero que también ha habido gente muy valiente dentro de lo que es la Iglesia católica. Claro. La Iglesia católica tiene desaparecidos, militantes de base desaparecidos, asesinados, los curas palotinos, las monjas francesas. Ha habido curas muy valientes, obispos muy valientes, Gesainen, Novak, de Nevares. Son gente que han sido críticos de la dictadura militar, verdad, y gente que ha protegido también. Yo conozco historias de monjas y curas que protegieron a gente perseguida por la dictadura, ¿no? Claro. Pero obviamente que la institución se ha comportado en su totalidad se ha comportado mal, digamos, sí, ¿no? Sí. No fue crítica como debería ser, ¿no? Sí, sobre todo, viste, porque a los que torturaba les hacía también, viste, bueno, sí, es una cosa la cantidad espantosa, de curas que ¿no? han bendecido armas y lo siguen haciendo, sí. Y que están más vinculados con el poder que con el ministerio que tienen que llevar adelante según la religión que claro. Ellos eligieron, ¿no? Claro. Otro de los temas que hablas también en las novelas, porque he notado que abarcás un montón de temas y todos bien, ¿no? O sea, bueno, no es que, viste que a veces pasa que, viste, los directores de cine se nota mucho, sí. Hablo de montones de cosas y al final no me defino por nada. Acá tiene todo su orden y todo muy completito. Bien. El tema de los medios de prensa, ¿no es cierto? Sí. Hasta te das el lujo de hacer un chiste con Jacobo Timerman, sí. Que es el tema del diario de la tarde, que a la tarde vendía mucho y cuando lo pasó a la mañana no lo compraba nadie. Claro, ¿no? Timerman tiró abajo La Razón. La Razón es un diario exitoso vespertino, lo convirtió en un matutino de muy buena calidad, realmente era muy bueno el matutino, pero no lo leía nadie, el matutino, y cerró, y fue un cierre muy traumático, como es ahora lo que está pasando, como fue con Crítica y después ahora con Tiempo Argentino. Claro. Me acuerdo, pues yo ya era periodista en esa época, era muy joven, pero era periodista. Y ese día, eso que recuerda, esa anécdota que recuerda la editora de Enrique Rosenthal, de un periodista llamado Carlos Arroyo, que no aceptó un ascenso en el diario porque no tenía ganas de ir a comer con Timerman, es verdadera, porque Carlos Arroyo era mi jefe. Mirá vos. Entonces yo tenía 18 años, 19, ajá. Y cuando le preguntamos por qué no había aceptado el puesto que le habían ofrecido en La Razón, Arroyo, con su típico, muy simpático mal humor, dijo, no me interesa ir a comer con Timerman, no quiero ir a comer con... Pues así, ¿no? Él, una persona que prefería ir a comer con nosotros, con los periodistas, claro. Sobre todo, bueno, yo recién empezaba, pero íbamos en un grupo mayor, y para mí era como una escuela de periodismo, claro. No ir a comer con ellos, porque ahí aprendí todo de periodismo. Claro. También hay un momentito para la crítica de espectáculos, ahí ¿sí? deslizás un poquito una crítica de espectáculos que yo creo que es un oprobio realmente lo que sucede en la televisión, sí. Y en los diarios, viste, bueno, tenés por supuesto el lugarcito para la crítica de cine y crítica de teatro, sí. Pero el chisme y toda la porquería que se ve en televisión es total. Sí. Y ahí hay una crítica ahí. Sí. Le dedicás un... A mí me gustan las novelas que están muy atadas, que me gustan escribir una novela que esté muy atada también a las vicisitudes del momento, ¿no? Sí. Me parece que a veces esas cosas que uno piensa que son de ahora, en realidad son eternas, ¿no? Claro. Yo estoy leyendo una novela de la década del 30 ahora, de un autor que me gusta mucho, que se llama Evelyn Bow, ¿no? Sí. A pesar de que se llama Evelyn, es varón el autor. Y se llama Noticia Bomba, que tiene que ver con las primicias del periodismo. Y es igual, lo que pasaba en los años 30, lo que pasa ahora con el periodismo, no cambió mucho, ¿no? Claro. Toda esta cosa, el de inventar la noticia, el de ser sensacionalistas, claro. El de solo interesarse por lo superficial, el de no importar las consecuencias que tiene sobre la gente sobre la que estás hablando en las noticias. Todo eso aparece en esa novela de manera muy divertida.
Y era algo que obviamente solamente Evelyn Bow lo tomó de su época, de su momento, y sin embargo sigue siendo eterno. Me parece que hay ciertas cosas que permanecen más allá de lo circunstancial o del momento, ¿no? ¿Cómo ven los medios en los últimos años, donde en los últimos años se aclaró un par de tantos, ¿no?, de cómo venía la cosa? Algunos lo niegan, ¿no?, o miran para otro lado, y algunos, por supuesto, somos críticos de eso, ¿no? Yo para mí la situación actual es un desastre. Sí, hay varias aristas que ver en eso, ¿no? Hay un lado profesional, donde me parece que hay una crisis muy grande de la credibilidad de los periodistas. Te lo pregunto porque en el libro hablas, sí, es un tema, me parece muy interesante. Es un tema que a mí me interesa mucho, de hecho, siempre digo que por hablar horas de periodismo, no me interesa tanto hablar de literatura como de periodismo. En todo caso, no me interesa tanto discutir sobre literatura como periodismo. Me parece que hay una crisis profesional, por un lado, donde los periodistas han perdido mucha credibilidad, donde enseguida se trata de ver quién puede ser el que está detrás de ese periodista, no es que es independientemente de su ideología, porque siempre ha habido periodistas de izquierda, de derecha, de centro, peronista, antiperonista, pero uno creía que esa actitud peronista o antiperonista o lo que fuera era una actitud honorable, que era totalmente honesta con respecto a su sentimiento, a su ideología, a su pensamiento político. Y hoy siempre lo que estamos dudando es si además de ese pensamiento no habrá algo detrás. Eso obviamente juega en contra de la credibilidad, incluso de la gente a la que uno a veces admira, ¿no? O que lee más seriamente. Eso yo creo que va a terminar haciendo una crisis mayor y se va a terminar después acomodando, porque van a quedar obviamente los periodistas que se vinculan con la realidad de manera honesta. O sea, los otros van a ser millonarios seguramente, pero van a convertirse en otra cosa que no son periodistas. Son como está pasando. Claro, son gente que se dedica más a las relaciones públicas, ¿no? A ser agentes de prensa. Entonces te encontrás periodistas que hablan bien de tal ministro, de tal político, como si fuera un agente de prensa, no un periodista. Claro. Eso pasa por un lado. Y después el otro problema que es mucho más acuciante y grave, me parece, del periodismo, tiene que ver con lo laboral, ¿no? Que se cerraron muchas fuentes de trabajo, que los periodistas que están trabajando ganan poca plata, que los colaboradores no tienen ningún tipo de protección social, ni laboral, ni de ningún tipo, que toda esta crisis que hay con el cierre de medios aprovechan las empresas grandes también para pagar menos. Entonces llega un momento donde ser periodista no es casi inviable desde el punto de vista laboral. Para ser periodista tenés que ser soltero, no tener hijos, porque si no podés vivir, o tenés que tener 8 trabajos distintos que te permitan completar un sueldo normal, ¿no? Me parece que son muchos años de caída, de precarización laboral del periodista, que juega en contra también en la calidad profesional, porque además pasa eso. El momento en que el periodista no tiene condiciones laborales dignas para trabajar, es mucho más fácil también caer en la tentación de consigo que fulanito me pague no sé, una columna en un programa y con eso voy viviendo. Entonces me parece que hay como una especie de elementos negativos que se juntan para que la situación del periodismo sea complicada, ¿no? Claro, acá hay un momento de la novela de Sergio Holguín, No hay amores felices, que hay un director que amenaza directamente a Verónica, para que no ponga la nota, ¿no es cierto? Sí, a la editora, ¿no? Porque a la editora, a Patricia. Los directores nunca hablan con los periodistas, hablan con los editores, ¿no? Eso sucede en la actualidad. Fíjate lo que pasó hace 2 semanas con Navarro, ¿no? Que lo sacaron y apretaron a todos. Pero es el pan de cada día en el periodismo. Yo soy editor de cultura, he trabajado en distintos medios. Cuando los medios son importantes, las presiones son de todo tipo. Pero no está pasando ahora demasiado. Sí, pasa más todavía. Creo que sí, me parece que sí. Hay demasiados intereses creados en todos los medios, lo que hace que se pueda hablar de La Nación, habla de la deuda que tiene no sé, el grupo Cristóbal López, pero no habla de su propia deuda los periodistas, ¿no? Claro. Entonces vos decís, pero este periodista que es un periodista honesto, que vos sabés que trabaja bien y que acaba de hacer una buena investigación
sobre Cristóbal López y sobre la deuda de Cristóbal López, ¿qué le pasa por su cabeza al saber que en el medio que trabaja está haciendo exactamente lo mismo? Claro. Y eso es lo que no está todavía en discusión alrededor del periodismo, ¿no? Es para quiénes trabajamos los periodistas, para el lector o para los dueños de los medios, ¿no? Qué buena pregunta, ¿no? Y es una presión pero muy fuerte de los grupos empresariales, ¿no? Antes había un margen mayor de libertad, pero yo creo que si los medios quieren seguir siendo creíbles, van a tener que volver a eso, a permitir, digamos, la propia crítica ideológica desde el medio el que se trabaja, independientemente de quién sea el dueño, ¿no? Porque si no, lo que va a pasar, y cada vez más de mayor manera, es que la gente va a elegir las formas alternativas de enterarse. Hoy uno encuentra mucho más información, lo hablábamos antes fuera de aire, en Facebook o en Twitter, que en los diarios y revistas. Yo muchas veces cuando me quiero enterar de algo no voy a los medios, voy a Twitter y busco esas personas en las que confío más profesionalmente para ver dónde están buscando la información en ese momento. Es increíble, es increíble. Una de las cosas que hace apasionante a Verónica Rosenthal es su capacidad de investigación y comprometerse con el tema, ¿no? Según cada novela. Es impresionante, eso me parece sensacional. ¿Pensás que hay pocos periodistas ya así, tan aventurera como Verónica, o es la característica de esta personaje de Verónica? Sí, Verónica es un personaje muy romántico en ese sentido, muy ¿no? romántico. Tiene una visión del periodismo que se parece mucho a la visión que tenemos todos cuando empezamos a hacer periodismo, cuando somos muy jóvenes, antes de ver la realidad de estas presiones de las que hablábamos recién. Claro. Yo creo que el periodismo argentino tiene periodistas muy buenos. Me parece que cuando quiere hacen muy buenos trabajos de investigación, gente inteligente que escribe bien, que conoce bien su oficio. No, en ese sentido no creo que sea algo que falte. Lo que falta son las posibilidades de desarrollar eso, ¿no? Claro. Pero sí, yo creo que salvo esa cosa tan romántica de Verónica Rosenthal, tan fuera del, si se quiere, de la discusión cotidiana que sí lleva adelante, por ejemplo, su editora u otros personajes. En el resto me parece que hay varios periodistas que uno puede vincular a la forma de trabajar con Verónica Rosenthal, ¿no? Claro. Hay una escena que remite directamente a Contacto en Francia, que es impresionante. Claro, sí. Yo pensé que una de mis películas favoritas es Contacto en Francia, ¿no? ¿No? Y hay una escena que bueno, ella agradece haber visto Contacto en Francia, ¿no? Que está muy bien. Bueno, los temas que trabajás, lo estamos hablando, adopciones ilegales con la Iglesia. Sí. ¿Cuáles serían los temas así que están en primera línea de No hay amores felices, ¿no? Los medios de prensa, el trabajo del periodista. Y después algo que es lo más delirante de todo, que es el tráfico de fragmentos de cuerpos. Bueno, eso. Sí. Te digo una cosa. Sí. La imagen de por sí, como lo relatás, se me puso la piel de gallina. Sí, es fuerte eso, pero vos sabés que creo que acá no hay, espero que no haya. Sí leí un artículo muy largo hecho por un consorcio de periodistas europeos, ¿no? Es una cosa muy rara, de casos así en Ucrania, Lituania o en países donde hay conflicto bélico, donde en vez de enterrar los cuerpos lo cortan y lo venden para la industria de la belleza. Ay, Sergio, sí. Esperemos que no llegue, ¿no? Espero no estar dando ideas malas. No demos ideas. Bueno, otro de los temas es el robo de bebés, ¿no? Sí, claro, y una cosa que también ya se había visto en Oscura Monótona Sangre, La fragilidad de los cuerpos y las extranjeras, que es el dolor. Hay un par de momentos en cada libro que vos te tomás con lentitud la narración del dolor, ¿no? Ajá. En este caso es la muerte, que lo hablábamos antes. Sí. En aquella novela era la del pibe que muere en las vías, la muerte de uno de los personajes, sí. o las chicas extranjeras. Sí, trato de no... A ver... ¿Es un pie, digamos, como para que en algún momento escribiera una novela dolorosa? No, a mí me parece que el dolor tiene que estar presente en los libros de la misma manera que el humor. Me parece que un texto es mucho más sólido cuando puede ir de un lugar al otro, ¿no? A mí me interesa el poner de manifiesto ese dolor. De hecho, en Las extranjeras, casi toda la novela es un largo duelo de Verónica Rosenthal por la muerte de estas dos chicas que conoció en un viaje.
pero no me interesa el morbo alrededor del dolor. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Yo que suelo ser muy explícito en la escena de sexo, por ejemplo, que es algo que en todas las novelas, digamos, todo el mundo lo recuerda en cuanto al grado de explícito que llegaron los textos. Te lo iba a preguntar. Pero, por ejemplo, en todo lo que es en las extranjeras, todo lo que tuvo que ver con la muerte y el abuso de esos personajes, eso es fuera de escena, digamos, eso no aparece en la novela. Aparece, se nombra que ocurrió, pero no sé, porque no me gusta, digamos, generar una morbosidad alrededor de lo terrible, ¿no? Claro. Y tampoco me interesa que aparezca, digamos, no sé, la agonía de un chico, por ejemplo. Claro. Todo eso siempre va ocurriendo como fuera de escena, claro. Esas escenas terribles. Pero sí me interesa qué pasa con los demás personajes, qué pasó con Verónica cuando murieron las dos chicas, qué pasa con un padre cuando tiene que, digamos, decidir qué hacer con su vida a partir de una desgracia familiar muy grande, sí. Qué pasa con los distintos personajes cuando hay una situación de conflicto o que los lleva a sufrir, ¿no? Me parece que eso está bueno, digamos, ponerlo en evidencia, tanto como lo demás, ¿no? Sí, yo pongo el acento en esas secuencias de dolor, ¿no? Sí. Porque da ganas de hasta servirse un whisky, parar un poco y seguir leyendo, ¿viste? Sí, me gusta sí, esa parte que no está como todavía desarrollada, que está ahí puesta, pero que pareciera que en algún momento aparecerá una gran novela dolorosa, ¿no? Sí, porque me parece que eso es una parte. Es una parte de la existencia de esos personajes. O sea, esos personajes, para volverse creíbles para el lector, tienen que pasar por situaciones complejas, claro. Difíciles, claro. Porque no es lo que nos vincula con la literatura también, ¿no? Claro. Nosotros como lectores, esa identificación que a veces sucede con lo que ocurre en una historia, tiene que ver también con nuestra propia historia, nuestra propia vida como lectores. Entonces, dejarlo afuera me resulta a mí, digamos, como estar quitando una parte importante de la historia de estos personajes, ¿no? Claro, claro. Hay un lugar que citás, que tengo que ir ahí porque comen fainá con moscato y mozzarella con fainá y moscato. ¿Dónde? ¿En cuál? En una pizzería. Claro, pero va a comer solo, Federico, ¿no? Sí. ¿Dónde es? La Universal. ¿En la Universal? La Universal, claro, la canción de Mefi la Blusera. Claro, Moscato, yo comía, viste, moscato y fainá, pero me encantaba. Pero y ahora, la Universal, viste, es una pizzería muy linda, chiquita, sí. Chiquita, un poco más grande que este estudio, no mucho más, sí. Angosta, larga, que está, qué sé yo, llegando a Liniers, más o menos. Siempre me gusta irme echando por lugares. Yo me identifico porque recorrés Flores, los lugares que yo ando, ¿viste? Sí, qué sé yo, ahí aparecen después unos boliches que tienen más que ver con la zona de Boedo, con bodegones de barrio. Está lleno, te recomiendo uno enfrente del teatro. Timbre 4. Timbre 4. Cuando quieran nos comemos una mozzarella ahí con buenísimo, cerveza. buenísimo. Boedo al 600. Mirá, 619. Buscalo, van actores, va todo el mundo, ¿viste? Mesas afuera, aún con frío y todo. Hay mucho. Sí. Yo tengo un grupo de amigos con los que recorremos bodegones de Buenos Aires. Sí, me encanta. Sí. Porque viste que el imperio nos ha dominado de hasta verdad, eso. no los bodegones turísticos. No, los de verdad. Los de verdad. Eso de encontrar con un choborra como en que te estoy invitando, por ahí estás comiendo sí. y hay un choborra. Sí. El imperio nos ha quitado todo, ¿viste? Claro. Porque nos ha impuesto, nos sacó el moscato con fainá, la mozzarella y nos enchufaron, ¿viste? La hamburguesa. Sí. ¿No entendés? O el sushi. Claro, nos sacaron el churrasco vuelta y vuelta. El huevo frito nos quitaron. ¿Viste? Es una cosa de No loco, se hasta ahí come. viene el imperio, ¿viste? Claro. El erotismo explícito que decías antes, Sí. que esto aparece en todas las novelas, ¿no? Sí. Sobre todo en Oscura Monótona Sangre, que no sé cómo se van a arreglar en la película. Pero bueno. Te voy a hacer la pregunta. Justamente, Sí. Hay cosas que el cine no puede mostrar y que la literatura sí. Claro. Esa Porque libertad. si yo muestro un vaso en una película, la gente sabe que es un vaso, Claro. digamos. Pero si cuando uno lee palabras, no ve cosas, ¿no? Claro. Entonces hay como tiene que traducirlo. Si vos no entendés de qué se está hablando,
no sabes, no lo ves, digamos. Claro. Un cuerpo explícito teniendo sexo lo ves aunque no lo hayas visto nunca, digamos. Claro. Un chico ve eso y eso es pornografía. En cambio, en un texto, si un chico lee un texto pornográfico, muy probablemente no entiende nada, ni una sola palabra de lo que está ocurriendo, claro, ¿no? claro. Me ha pasado, tengo anécdotas de que no tienen que ver justamente con un chico, sino de gente extranjera que al utilizar palabras argentinas no entendían qué estaba ocurriendo en la situación, ¿no? Mi editor español no entendía en una escena donde Nos cura con otra sangre, donde los camioneros hablan de manera muy grosera, claro, y no entendía los distintos usos de la palabra goma, ¿no? Claro, entonces, claro. Pero bueno, a mí me parece que lo explícito con respecto al sexo tiene que ver también con poder entender mejor a ese personaje. Claro. Lo que hablábamos recién del dolor también tiene que ver con el placer. Claro. Pero a diferencia del dolor, donde no me interesa tanto meterme en las zonas más morbosas, me parece que es mucho más divertido en lo sexual, ¿no? Claro. Que es justamente porque es el terreno donde por ahora la literatura le gana al cine. Si yo tengo que describir un amanecer, y no puedo describir un amanecer, porque Coppola, el turro, me pone una cámara ahí y ya lo va a hacer mejor que yo. Claro. Pero Coppola no se va a animar a ser explícito con respecto al sexo. El escritor sí puede serlo, claro, todavía. Claro, es como un terreno donde pertenece todavía atado a la literatura, independientemente de que hay películas de sexo explícito. Las de Gaspar Noé, por ejemplo. Sí, claro. Pero no está tan, digamos, en esas películas generalmente el sexo es el tema principal. Claro. ¿No? Donde la sexualidad ocupa el lugar central. En esta novela, por ejemplo, no ocupa el lugar central, es una escena más. Claro. Solo que es explícita y con respecto al sexo. También es explícita, claro, con respecto al tipo de comida o lo que comen los personajes. Pero ocupa que ese lugar, ese espacio nada más, no es el centro de la historia. Claro. Ya es una marca registrada de Sergio Holguín, ¿no? Sí, ya no se me ocurre nada más. Claro. Creo que en la próxima novela va a haber ni una sola escena de sexo, porque ya no hay una que me quedó corta. Hay una que me quedó corta, te digo. Pero bueno, no quiero deschavar la novela, pero hay una que uno quería seguir leyendo. Más, sí, ahora, te voy a hacer la pregunta tarada de la tarde, de la entrevista. Porque claro, vos escribís y relatás una escena de sexo explícito siendo hombre, sí, ¿no? Y la protagonista es mujer, sí, ¿no es cierto? ¿Cómo ves? Es todo un tema ese. La fragilidad y un truco. Sí. Por suerte los lectores no se dan mucha cuenta de los trucos que uno hace. En realidad casi toda la escena de sexo en la fragilidad de los cuerpos está narrada desde la perspectiva de Lucio. Pero lo que pasa es que, como viene narrando ella, esos cortes, cambios de perspectiva, digamos, sí, el lector que normalmente no está muy atento a quién maneja la perspectiva en ese momento. No es tan difícil la escena de sexo, porque las escenas de sexo son más o menos iguales, claro, haya hombres, mujeres o lo que sea, sino de lo que le va pasando en la cabeza al personaje. Claro. Esa es la parte más complicada, ¿no? Y ahí trato de inventar, de imaginarme qué es lo que pasa por la cabeza de Verónica Rosenthal. Acá obviamente con los códigos femeninos, claro, sí, no sé, qué sé yo. En un momento Verónica Rosenthal ve una película porno sí, de solo mujeres. Sí. Y está atenta a cómo es la ropa interior del personaje. Sí. Digamos, eso que un varón jamás se hubiera dado cuenta, digamos, ni se hubiera dado cuenta que tenía ropa interior, siquiera. En el caso de Verónica Rosenthal está atenta a ese detalle. Me gustaría tener una prenda como la que tiene ella, dice Verónica Rosenthal en un momento. ¿Y se va a comprar un...? No, pero no eso, creo, no se va a comprar otras cosas. Sí. Pero es una cuestión de estar, digamos, es atención, básicamente, claro, e imaginación y pensar cómo reaccionaría una mujer en esas circunstancias. Espero no equivocarme demasiado, ¿no? Cuando lo hago, ¿no? No, está muy bien. Trato de disimular bastante. Me gusta cuando a veces me dicen que las novelas parecen escritas por una mujer, y eso me parece un gran halago, ¿no? En cuanto a que me gusta la idea de que un varón pueda tener una sensibilidad en la escritura, al menos, sí, sí, que se corresponde con un personaje femenino, ¿no? Sí. Sobre todo en una tradición literaria argentina muy machista. Sí. Es verdad. La literatura argentina es muy machista. Es verdad. Es verdad. Entonces eso me halaga cuando me lo dicen. Es verdad. Hay una cosa muy interesante también que Verónica acude, digamos, a una cena, comida de, sí, familia, digamos, ¿no? Muy bien como lo retratás, porque ella está como abandonada de familia también. Sí, sí. Y ese momento de comida familiar, sí, comida de hogar, sí, digamos, casera, está muy bien. Realmente, sí, muy creíble, muy bueno. A mí, claro, Verónica Rosenthal pertenece a una clase social y a un grupo social
que me resulta muy lejano. Sí. ¿No? Es una chica millonaria y no da mucho margen para que tenga una vida de barrio. Eso, digamos, tengo novelas como Lanús que transcurren en un barrio, que tienen un montón de escenas que tienen que ver con la vida cotidiana de un barrio de ahora o de hace 20 o 30 años atrás, pero con Verónica Rosetta no tengo mucha oportunidad de meter ese tipo de escenas. Claro. Entonces se me ocurrió que estaba bueno relacionarla con alguien que la arrastrara a ese mundo típico de almuerzo dominical en esa familia donde llegan los hijos que están casados, los hijos que se fueron a vivir a la capital. Sí, me pareció eso alucinante. ¿No? Bueno, me alegro que te haya realmente gustado. Disfruté la comida como es. Claro. Me pareció un momento alucinante. Sí. Contame la película, cómo se está armando. Vamos redondeando el programa, cada vez que venís da para seguir más, ¿viste? Pero me queda corto. Hay un proyecto de película de Oscura Monótona Sangre que ya está en desarrollo. En principio, o mejor dicho, lo va a dirigir Daniel Barone, el actor protagónico lo va a hacer Julio Chávez, y el resto todavía no se sabe. Estamos trabajando con el guión, y viste que los procesos cinematográficos son muy lentos también, ¿no? Sí. Entonces es una productora chica, de los que lleva más tiempo, o sea, las productoras grandes generalmente tienen un cronograma mucho más estricto. Al ser una productora nueva, que esta va a ser, en parte va a ser su primera película, está asociada ya con otra productora que ya hizo varias películas, que es Tarea Fina, y entonces todas las cosas tardan más de lo que uno querría que tarde, claro, ¿no? Pero estamos terminando ya el guión, ya casi tenemos una versión definitiva del guión, y hay que empezar por ahí con la preproducción, todo eso que a mí se me escapa. Es un mundo nuevo, es la primera vez en la que yo participo, por lo menos de manera más cercana a la realización de una obra como una película, y muy contento de poder haber hecho el guión, ¿no? El guión lo hice con Francisco Kosterlitz, que es un guionista joven, un pibe muy joven, con el que nos llevamos 10 puntos y desarmamos toda la novela e hicimos algo nuevo, ¿no? Un producto nuevo que respeta absolutamente la base de la historia, pero que está contada desde lo cinematográfico. Claro. Había dos cosas que sabía que no quería, que son dos errores comunes en las adaptaciones de novelas a películas, que es la voz en off de un narrador contándonos lo que el director no ha sabido poner en imagen, y el flashback para explicar por qué los personajes hacen lo que hacen. Eso lo sacaste. Eso no hay, no hay ni voz en off ni flashback. O sea que hay acción pura, personajes en movimiento. Quería que fuera algo, digamos, que no dependiera de la novela, la historia. Claro. No hubiera imaginado Julio Chávez, pero lo va a hacer bien igual. Sí. Él está desde el comienzo del proyecto. Es un gran ¿La actor. chica quién es? ¿Sabés quién es? No, pues es una chica jovencita. Ahí probablemente sí, como decíamos antes, por ahí salga de un casting. De un casting, claro. Acá tenés una actriz. Bien, muy bien. Acá hay unos personajes mafiosos ahí. Hay unos mafiosos ahí. Vos tenés una literatura muy cinematográfica. Sí. No sé si es bueno o malo. Ahora, no he tenido, en el sentido que todo se ha ido, digamos, hasta ahora no hay nada en escena de mis novelas, pero tengo la sensación de que finalmente eso está encaminado tanto por el lado de Oscura, por el lado de la fragilidad, para que se concrete algo, ¿no? Sí. Y va a suceder con Las extranjeras, y este pedazo de novela que bueno, hoy te invitamos a venir al programa. Siempre me queda corto el programa con vos, ¿viste? Porque hay tanto para hablar. Sergio Holguín lo tenemos hoy, realmente es un disfrute cuando viene Sergio. Por ahí, antes que termine el año, te invitamos de vuelta. Buenísimo, No hay amores felices, que edita Suma, de Random House. Yo la recomiendo, es una novela excelente. Esa novela para leer del principio al final, donde no podés dejarla. Esto es lo maravilloso, ¿viste? Porque si vos dejás la novela y te pones a mirar televisión o a leer el diario, porque algo está fallando. Eso me alegra mucho. Ese tipo de novela que vos, que te atrapan, 4 o 5 días como mucho, la tenés que terminar y la tenés que llevar al colectivo, al subte, a todos lados, ¿no? ¿Cómo ves el momento actual de Argentina? Sí, muy breve. Y lo veo muy mal, ¿no? Me parece que por ahí es para desarrollarlo, pero para hacer una versión muy resumida, no son buenos tiempos, ¿no? Despidos, políticas represión que van en contra, una represión latente que puede crecer,
el periodismo que también, digamos, se han achicado las voces de los distintos pensamientos que hay en el país. No es un buen momento, pero bueno, también de esos momentos se aprende y se sale adelante, ¿no? También. Sí, está todo en crisis y bueno, es cuestión de ser astutos y de ser... hay un poema de Mario Trejo que en un momento dice: de dos cosas debe cuidarse el hombre nuevo, de la derecha cuando es diestra y de la izquierda cuando es siniestra. Claro. Entonces, bueno, hay que cuidarse de esas dos cosas. Claro, si de eso podemos salir adelante. Claro. Viste, la marcha del otro día fue impresionante. Fue maravillosa, sí, yo fui con mi mujer y mis hijos. Impresionante. Y me gustó ver muchísimas familias, gente, había partidos, había militantes sindicales, había de todo. Que es lo que compone una sociedad, ¿no? Todo de todos esos sectores. Y me parece que, si bien siempre las 24 de marzo son muy convocadoras. ¿Esta tenía como algo especial? Esta tenía, claro, sí. Me parece que es eso también, ¿no? Que para todos significó como el decir, bueno, estamos todos nosotros también. Estamos juntos, Ojo que estamos acá. Sí, me parece que fue un buen mensaje para el poder político, el poder económico y para la sociedad también, ¿no? De saber que no estamos solos, que no es que somos locos que creemos que está mal esto, sino que una gran parte de la sociedad considera que las políticas que se están llevando a cabo no son las que necesita el país, al contrario. Claro. Bueno, programa 490, pronto vamos a cumplir 500 programas y ha sido un placer enorme tener acá a este gran escritor que es Sergio Holguín, que recomendamos todas sus novelas: Oscura monótona sangre, La fragilidad de los cuerpos, Las extranjeras y No hay amores felices. Todas novelas excelentes, imperdibles, Pronto vamos a ver una de esas novelas, Oscura monótona sangre, en el cine con Julio Chávez. Así que bueno, realmente, amigo, gracias a los dos. Realmente un honor tu visita. Gracias a ustedes. Un aplauso para Sergio Holguín y lo vamos a traer de nuevo pronto a los estudios. Bien.